Hola amigos, en este video quiero hablar de la desnazificación y de cómo conocí a un joven neonazi. Eh, a él lo conocí por redes sociales. Bueno, ocurre que yo estaba comentando en un blog de una youtuber rusa, felicitándola por el Día de la Victoria, el 9 de mayo. Y bueno, ahí puse un comentario: felicito al pueblo ruso por haber vencido a los nazis, um, y ayudado a que pudieran liberar Europa y no se expandiera el nazismo por el mundo. Y puse un comentario respecto a eso. Y después apareció este muchacho que colocó un comentario de que no había nada que celebrar, eh, porque era una guerra que estaban luchando los alemanes contra el bolcheviquismo, el bolchevismo, disculpe la palabra, bueno, contra la Unión Soviética, el comunismo y eso. Entonces estaba luchando contra eso y no estaba luchando contra los rusos, estaba luchando contra el bolchevismo. Así que ahí tuve una discusión con él, y porque ahí me di cuenta que defendía a Hitler, así que lo traté de loco, lo traté de una persona que estaba mal de la cabeza y todo. Y bueno, este muchacho era argentino, che, era de Argentina. Ah, y la verdad es que después empecé a tener respeto en el sentido porque como lo trataba tan mal y él me seguía respondiendo y sin ningún insulto, yo le decía descalificativo y él no respondía nada. Así que, bueno, y además que era un muchacho joven, y bueno, los jóvenes siempre pueden caer en cualquier tipo de movimiento, secta, eh, porque de repente cuando uno es joven trata de buscar algún tipo de identidad, de no sentirse solo. Porque estos grupos, porque realmente son sectas. El nazismo es una secta, es igual que una secta religiosa. ah, Te aumenta la autoestima. Te dicen que tú eres especial, tú abriste los ojos, sabes cuál es el problema del mundo, y tú perteneces a una raza especial o eres superior, que eres más despierto que los demás, entonces te empieza a subir la autoestima. Y ocurre que todas las personas que entran en este tipo de movimientos sectarios, el- como el nazismo, porque tiene algún tipo de problema de identidad, un problema de autoestima, y como a veces lo que pinta la izquierda de que todos estos muchachos son de clase alta, son de gente que tiene dinero y que defiende el capitalismo, la verdad no es así. Este muchacho realmente era de una clase social, no diría que tan pobre, pero sí, o sea, vivía en un suburbio, en una, se puede decir como en esos tipos de cité, en un cité que, cité pobre, un cité, no tan pobre, pero sí de una clase media pobre. Y bueno, también no tenía papá, ah, y vivía con su mamá que estaba enferma, que tenía cáncer y que después falleció. Y este muchacho, además, aparte era muy inteligente, era pianista, me mostró videos y como que toca el piano y es un genio, la verdad. Eh, y bueno, también hice amistad con este muchacho porque realmente tenía descendencia alemana. O sea, sus papás, digo, sus bisabuelos habían peleado en la Segunda Guerra Mundial por el Tercer Reich. Entonces, tenía un respeto por el valor de su abuelo. Es cierto que ahora vemos los nazis como realmente una escoria y todo eso, pero hay que tener en cuenta que en el contexto, en el momento que aparecieron, no habían películas de nazis. O sea, me imagínense que era un movimiento parecido al movimiento marxista, pero la diferencia es que eran nacionalistas, pero eran igual socialistas. Si de hecho los que formaron el partido nazi eran de un movimiento social obrero, era gente pobre, gente que trabajaba en construcción, haciendo camino, haciendo puente. Esas son las personas que formaron el partido nazi. Eh, bueno, lo que pasa es que ahí hubo como, dentro de los que empezaron a propulsar este movimiento,
que le copiaron realmente. Estas ideas vienen de Italia, de la Italia. El que realmente inventó el fascismo fue eh, Benito Mussolini, porque de hecho este saludo, bueno, no sé si en YouTube me lo pueden censurar, es el saludo romano, como los romanos saludaban al emperador. De hecho, el término fascista viene de fascio, que era un símbolo que usaba el Imperio Romano, que bueno, viene realmente de los etruscos, que consiste que es un manojo de varas, como de paja, eh, amarrado en un hacha, que representan todos unidos frente al Estado, frente al líder. Entonces, bueno, para los romanos tenían una historia respecto al imperio. Y entonces a los italianos se sentían muy orgullosos de haber tenido ese imperio y usaron esos elementos para levantar su nacionalismo. Y Benito Mussolini era socialista, entonces mezcló sus ideas que tenían en el Partido Socialista con el nacionalismo. De hecho, yo creo que el fascismo nace por una frustración cuando el país ha caído en una depresión económica y también ha perdido guerras. De hecho, eh, Italia había tenido una gran crisis económica, eso había provocado una crisis en el sistema democrático y había salido perdiendo en la Primera Guerra Mundial. Entonces eso provoca una frustración, la gente se muere de hambre y entonces empiezan a aparecer estos movimientos para tratar de levantar el ánimo de la población inventando algún tipo de cosa. Esto sería el nacionalismo, de que nosotros somos los descendientes del Imperio Romano, así que tenemos que levantarnos y generar un nuevo imperio y conquistar el mundo. Y bueno, los alemanes no tenían esa historia del Imperio Romano, pero igual ocuparon el águila y otros elementos, pero se creían que eran mejores por el asunto de que eran altos, los ojos azules rubios, que eran una raza bonita, inteligente y macanúa. Entonces de ahí sacaron esos elementos, mezclaron el fascismo italiano con elementos raciales para sentirse mejor que los demás. Bueno, entonces hay que verlo en ese contexto. Um, y bueno, y bueno, y además que para ellos los judíos eran realmente los malos, porque, bueno, realmente como era un pueblo que había sido expulsado, eran inmigrantes y bueno, muchos eran actores, muchos eran comerciantes, pero muchos se volvieron banqueros. Entonces, eran ricos, eran comerciantes, eran capitalistas y entonces también lo veían como la manifestación del mal del capitalismo. Usaban eso como, por eso siempre se hablaban de los judíos, pero no se hablaban de, no sé, de los, aunque igual se despreciaban como los gitanos y otras cosas, siempre hablaban de los judíos. Y bueno, y entonces la gente creía eso, creía que había una confabulación judía y además que estaban en una depresión económica, los alemanes están igual que Venezuela, con una tremenda inflación, y más encima, como habían perdido la Primera Guerra Mundial, se sentían acomplejados, eh, se sentían disminuidos, y de hecho, aparte, los ganadores de la Primera Guerra Mundial le están aplicando sanciones por los costos de guerra que había llevado la Primera Guerra Mundial. Entonces, esa rabia acumulada hace que aparezcan estos movimientos fanáticos, extremistas, radicales. Realmente yo empecé a hablar con este muchacho y la manera de ver que estaba mal realmente era para mostrarle los errores que llevó ese fanatismo de Hitler, porque realmente sacrificó a muchos jóvenes para invadir a Rusia, lo dejó que murieran, les pidió que dieran la vida. Y aparte de que hizo una invasión genocida, no solo contra el pueblo ruso, sino contra los propios alemanes. Sí, dejó que murieran eh, y los soldados pasaron las peores penurias. O sea, tienen que ver la historia, eh, los diarios de los soldados, de cómo eh, incluso tenían que comer.
carne humana para sobrevivir del hambre que estaban ahí, o el frío, como perdían miembros por el frío, o sea, era un infierno, pasaba un infierno. De hecho, cuando llegaba un avión, muchos querían irse de ahí y se pescaban en el avión, se agarraban de las ruedas, iba volando y después, por el frío, estos muchachos se caían y se mataban. Entonces, un infierno y dejó a estos muchachos jóvenes de 18 años, incluso hasta de 15 años, no, incluso menos de 12 años, creó un grupo de la juventud hitleriana y estos muchachos niños le dieron armas para que pelearan por el país. Entonces eso ya es un nivel de locura. ¿Y cómo serán de locos estos tipos que cuando perdieron la guerra se suicidaron con su familia? O sea, le dieron veneno, cianuro a sus hijos. O un general alemán en la mesa explotó con una granada y mató a toda su familia. O sea, ya hay un fanatismo demencial. Entonces yo empecé a hablar lo negativo del nazismo, le dije también que era una secta y él me encontró la razón. A lo que quiero decir es que eso de la desnazificación, que hay que matar a los nazis porque son los enemigos, son un escoria y todo, comprendo que el nazismo ha hecho un gran daño a la humanidad, ha hecho un gran daño al pueblo judío, eh, al pueblo ruso, pero hay que entender que los que caen en estos movimientos es gente joven que tiene una vida dura, eh, muchos son solos o tienen problemas familiares, o problemas de autoestima o tienen frustraciones porque han perdido el trabajo y buscan algo para sentirse mejor, y caen en estos movimientos. Entonces la desnazificación pasa más bien por un tratamiento social, psicológico, ah, y no lo que está haciendo Rusia, de que para la denazificación es matar a jóvenes, eh, a un grupo, porque el grupo Azov es un grupo pequeño que era hooligan, eran de una barra de fútbol, eran jóvenes marginales, jóvenes que no tenían suerte y que veían que su gobierno era corrupto, lleno de corrupción y quería levantar al pueblo con consignas nacionalistas, somos los mejores, tenemos que eliminar esta escoria y esas cosas. Por eso se cae en estos grupos y la desnazificación pasa por eso, por más bien por... Mira, eh, yo creo que una propuesta para la educación de Chile y de muchos países, y que creo que solucionaría muchas cosas, es tener ramos de psicología o tratamiento psicológico en los colegios, tener estudios respecto al manejo de emociones, al estudio de sectas, del nazismo. Y, bueno, pero no quiero, o sea, quiero decir que también el nazismo, su raíz, que es una secta radical, también la podemos ver en la izquierda, también hay movimientos de ultra izquierda que son igual que los nazis, o sea, que piensen otra cosa no lo hace diferente. Ellos también son fanáticos, están dispuestos a morir por la causa y a llevar a los demás a que muera también por la causa, o sea, es lo mismo, la misma esencia, es lo mismo que una secta religiosa que comete un suicidio masivo por seguir al líder o por irse al cielo, nirvana, o incluso los talibanes también se puede decir que está dentro de esta categoría. No sé cómo definirlo, yo no soy un estudioso de este tipo de comportamientos, pero eh, sí lo que sé es que hay que pasarlo en la escuela, en los colegios, y no solo respecto a estos grupos radicales, sino también yo creo que ayudaría mucho a bajar las tasas de femicidio, porque la mayoría de los femicidios que ocurren es por una falta de control emocional de los jóvenes. Bueno, de repente tienen celos, de repente, no sé, una traición, vieron a su novia con otro tipo, perdió la cabeza y mató a esta niña.
Entonces, porque claro, hay muchas marchas feministas que salen a protestar contra los femicidios, pero no solucionan nada. Porque si tú empiezas a estudiar la mayoría de los casos, no digo que todos, pero la mayoría de los casos son por arrebatos emocionales. Pues. Entonces el tipo no estaba pensando ni en las leyes, ni que se vaya a la cárcel, ni nada. De hecho, yo conocí en la universidad a un muchacho que mató a su novia, mató al papá de su novia y después se suicidó. O sea, no pensó, no. Y hasta yo mismo también de repente he tenido conflictos y además soy muy apasionado y de repente, pero se ha ido a controlar porque yo generalmente, grito todo de votos, no trato de guardar. Yo creo que lo más malo es guardarse las cosas hacia adentro y después explotar y yo trato como de alguna manera hacer alguna cosa para botar la emocionalidad porque eso es malo. O sea, dejarse llevar por las emociones, no pensar eso, control emocional, inteligencia emocional. Eso debería enseñarlo en los colegios, debería haber ramos y así eliminaríamos el femicidio, o sea, bajaríamos, ¿no? Yo creo que el femicidio va a seguir, pero bajaríamos las tasas de femicidio. Eh, También combatiríamos que aparecieran grupos radicales, no solo de extrema derecha, sino también de extrema izquierda. Ah, y haríamos también que la persona fuera más feliz, que le fuera mejor el estudio, también las relaciones amorosas, porque es tener una conciencia emocional, saber manejar nuestras emociones ayuda mucho en la vida. Realmente yo creo que es lo fundamental. O sea, cuando a uno es muy inteligente, pero no tiene manejo emocional, no le va bien en la vida, porque también es importante para tener liderazgo. Si tú quieres ser jefe de proyecto, jefe de una empresa, líder, necesitas tener un control emocional, aprender a entender las emociones de los demás y así poder ser un buen líder. Am, Así que eso para el gobierno de Boric o para los constituyentes que no sé, eh, que por favor coloquen un ramo de psicología, pero de estudio emocional, estudio de esto, que sea objetivo, que sea apolítico, que no se meta realmente, pero que estudie el fenómeno y así ayude a bajar estas tasas de femicidio y que la gente se meta en secta o otra cosa extraña. Bueno, ese era mi comentario, que la desnazificación pasa por un tratamiento social, psicológico, ah, entender por qué sucede este fenómeno y no de repente porque ya la extrema izquierda ve, hay fascistas, vamos contra los fascistas, y los fascistas, acá hay, ¿cómo le llaman esto? Anarquistas, vamos contra los anarquistas y se transforma en lucha de fútbol. Es como lo que pasa en fútbol. Estos son los de abajo, estos son de la garra blanca y démones. Y es lo más estúpido. O sea, bueno, cuando uno es joven es estúpido. Yo he sido bastante estúpido, así que los comprendo igual, porque uno tiene demasiada hormona. Le gusta también mucho la adrenalina, porque la verdad, claro, le gusta a uno la adrenalina cuando es joven. Bueno, yo estudié en la Universidad de Santiago, yo conocí a amigos que estaban jugando ahí con las lacrimógenas, les gustaba, de hecho ya prácticamente era ir a jugar, patear las lacrimógenas por todos lados. Ah, Se transforma ya en un juego prácticamente, más que en algo que tenga sentido. Porque de hecho la violencia no ayuda a la causa, la perjudica. La violencia hace que cada manifestación sea cada vez menor. Yo, la primera marcha por la educación que participé en la Universidad de Santiago, era gigante la marcha. Después quedó la cagada, hubieron tipos que empezaron a tirar piedras, ya andaban preparados ya para lanzar piedras, andaban con mochilas cargadas de piedras y todo, o sea, no fue algo fortuito, ya venían con la idea de tirar piedras a los carabineros, no voy a decir Paco, con respeto. Eh, Y bueno, después la segunda marcha había menos gente, porque en la primera marcha habían cachorros, le decíamos cachorros a los novatos, los que recién estaban entrando, se asustaron, entonces ya en la segunda marcha había menos gente, y cuando ven que ya la marcha es pequeñita, estos tipos ya ¿para qué le vamos a dar cosas si ya la marcha era pequeñita? Ah, bueno, yo creo que la educación es lo más importante, pero una educación que hay que adaptarla al mercado, eso es lo que yo pienso. Yo creo que teniendo buenas políticas sociales y dejando que el mercado trabaje, ahí se puede.
no mucho Estado, tampoco mucha libertad, porque la libertad también provoca... o sea, yo soy liberal en ese sentido, que hay que darle la herramienta que la gente pueda generar proyectos. Bueno, yo no soy tan proactivo y esas cosas, pero hay gente que yo conozco que es genial. Entonces hay que darle la herramienta para que se siga potenciando en eso. Um, Porque ahí todo centralizado, todo lo que te lo va del Estado, no, tampoco es bueno, no es bueno para el país. Y después se generan mafias, la verdad. Las mafias que viven del Estado. No producen nada, sino que viven del Estado y meten más gente, amigos, amistades al Estado. Y se transforma más en un gasto social que no tiene entradas. Y si tenemos un Estado que está gastando más de lo que está produciendo, al final está condenando la pobreza a las demás generaciones. Y en el fondo también está provocando más segregación y más diferencias sociales porque si se dan cuenta después esta élite que nació de las protestas y después se volvió una élite política, ellos viven después en los barrios altos, meten a su hijo en los mejores colegios, tienen los tremendos autos y resulta de que al final van vendiendo a sus amigos y va generando una clase política, una élite y que tiene una diferencia social. Entonces te hablan que ellos iban a provocar la igualdad en el pueblo y al final terminan siendo desiguales. Eso es lo que pasa. En términos generales, no quiero condenar a todos, pero eso pasa y bueno, hay que intentar lo que yo siempre digo, seguir los ejemplos de los países que han hecho bien las cosas, de los países que tienen buen nivel de educación. Sigamos el camino, veamos cómo lo hicieron y seguir ese camino. Bueno, ese es el comentario respecto a la desnazificación. Así que para mí toda una condena a lo que está haciendo Rusia, la desnazificación. Primero, Ucrania no es un estado nazi, no es un estado como era Alemania, que en Alemania ya había ganado una elección. Hitler tenía más del 30% de la población, después sacó un 50-60%, y Azov no tiene ningún tipo de representación en Ucrania. Así que eso es un cuento, es un grupo neonazi como lo hay en Chile, como lo hay en Argentina, como lo hay en México, como lo hay en varios países. Y como lo hay en Rusia también. En Rusia también los neonazis marchan todos los años en Moscú. Hay grupos neonazis. De hecho, hasta el batallón que tienen ellos de paramilitares, hay muchos que son neonazis. De hecho, hasta el gestor del grupo, del grupo Wagner, tiene ideología nazi. Es que de hecho Putin es de derecha. No crean que, porque hay mucha gente que, Putin es nuestro camarada. No es así. No, es para ello el zar. El zar está en contra de los movimientos de izquierda. Combatía a los bolcheviques, a los comunistas, el zar. Ahora igual hay una alianza entre los comunistas y el grupo nacionalista de Putin, porque el partido de Putin se llama Rusia Unida, un partido nacionalista. Por eso, grupos de extrema derecha en Rusia apoyan a Putin. Neonazis rusos apoyan a Putin. Pueden estudiar eso, pueden averiguar y se van a dar cuenta que es así. Es cierto que si se meten en medio de izquierda no van a encontrar nada de eso porque bueno, te van a decir que es mentira, pero es cierto. Les recomiendo que ustedes investiguen por su cuenta, métanse a medios rusos. Bueno, tienen que aprender algo de ruso. No sé, APK, al medio que ellos tienen, como el Facebook, pero de Rusia. Ahí pueden entrar a varios grupos y preguntar y hablar con gente y se van a dar cuenta de que es así. O entrar a personas que viven en Rusia y que hacen videos de Rusia y que, bueno, que son youtubers, que no tienen nada que ver con los medios oficiales de CNN o RT en ese caso. Pero sí les digo que mejor investiguen por su cuenta, no solo dejen y vean distintos tipos de medios, tengan una opinión crítica propia. Vean medios rusos, RT, bueno, yo sé que está bloqueado, pero yo lo veo por Telegram. En Telegram tú puedes ver la noticia de RT. Veo también la noticia de CNN, por supuesto, y veo de DW. Y ahí y aparte, creo que lo más importante,
ahora que tenemos medios de comunicación como Telegram, como BK, es que ustedes mismos hablen con la gente de allá, pregúntenle a la gente, porque todos estos medios tienen influencias políticas, hablen con gente a gente. Eh, Así van a encontrar la verdad, que la verdad realmente no es ni blanco ni negro, ni siquiera gris, es como va de aquí para allá y se mueve por todos lados. Bueno, eso amigo, muchas gracias por ver el video.